Soy instructora de esta academia. Vamos a empezar con el tema de hoy. Les voy a compartir pantalla. Bien, ahí ven todos la pantalla. Sí, sí se Sí, ve. hermano. Perfecto. Entonces, perdón, el título de este taller es ¿qué son y cómo me ayudan los registros sugeridos en la investigación genealógica? Entonces, para empezar, vamos a ir viendo qué son los registros sugeridos. ¿Quién le gustaría leer? Para los que están usando el celular y no saben cómo agrandar la letra, pueden hacer como si estuvieran ampliando una foto y ahí pueden ampliar o Hermana, hacer dos como doble clic. Sí, yo la leo. bueno, por favor, hermano. ¿Qué son los registros sugeridos? Los registros sugeridos son registros históricos sobre sus antepasados que el árbol familiar le encuentra. El árbol familiar realiza automáticamente esta búsqueda. De hecho, debido a que siempre estamos agregando a Family Search registros históricos nuevos, nuestro sistema de sugerencias está buscando en todo momento registros sugeridos nuevos sobre sus antepasados. Muy bien. Entonces, son registros históricos sobre los antepasados que el árbol familiar encuentra. ¿Sí? En- el árbol familiar está en la base de datos de Family Search. Entonces, Family Search lo que hace es con los datos que nosotros cargamos, ver qué coincidencias existen con los nombres en particular. Entonces, si hay una coincidencia con el nombre, se nos aparece un icono azul al lado del nombre en donde aparece el registro sugerido, ¿sí? Como dice ahí, Family Search constantemente está ingresando nuevos registros al sistema por medio de la indexación. Entonces, a medida de que uno va incorporando los nombres y el sistema se va actualizando con estos registros, aparecen nuevas sugerencias, ¿sí? Incluso con la participación en Participa, de la aplicación Participa, ayuda mucho a poder ayudar a la inteligencia artificial a que identifique bien las letras, los nombres en los registros y eso da una mayor pericidad del registro o de la concordancia, ¿sí? Va a ser mucho más exacto. Por eso es tan importante que como usuarios de Family Search podamos utilizar estas herramientas de indexación y participa o revisión para que podamos ver y ayudar en esta búsqueda, perdón, a esta inteligencia artificial para que sea más fácil la búsqueda de estos registros. Vamos a seguir. ¿Quién le gustaría leer? Yo leo. Puedo hacerlo, hermano. Los registros sugeridos pueden ayudarle a informarse más sobre sus antepasados. Se puede descubrir la ocupación del antepasado y encontrar una descripción física. Un registro sugerido puede identificar a los hijos, padres, hermanos y a otros parientes omitidos. Se puede transferir al árbol familiar la información del registro sin tener que escribirla de nuevo. Muy bien. Entonces, cuando aparece un registro sugerido o hay una coincidencia de algún nombre, generalmente va a aparecer el icono azul y uno cuando hace clic salta una ventanita al costado en donde uno puede revisar la información, ¿sí? Que ahora vamos a ver un pequeño video en cuanto a eso. ¿Hay alguna duda hasta ahora? No, No. Bien, entonces vamos a seguir. ¿Quién le gustaría leer? yo misma. ¿Qué debo hacer con los registros sugeridos? Para aprovechar al máximo los registros sugeridos se hacen estas tres tareas básicas. Hay que asegurarse de que el registro sugerido realmente sea sobre su antepasado. Transfiera al árbol familiar la información del registro sugerido deseada. En el sitio web no se puede reemplazar la información que se halla ya en el árbol familiar, con mejor información de registro. Más bien se tendrá que ir al árbol familiar y hacer manualmente esas actualizaciones. Al adjuntar información se puede reemplazar la información que ya está en el árbol familiar empleado
empleando la aplicación móvil del árbol familiar. Hay que adjuntar el registro sugerido a los antepasados que se hallan en el árbol familiar. Esto guardará en el árbol familiar el registro como fuente de los registros de sus antepasados. Muy bien. Entonces, hay que tener en cuenta tres cosas. Primero, de que sea de mi antepasado. Puede, en apellidos comúnmente conocidos, más que nada en los que tienen relación con España, puede ocurrir de que haya, perdón, haya duplicación de coincidencias, o haya muchas coincidencias, no duplicación, que haya muchas coincidencias. Entonces, tengo que revisar bien de que sea esa persona, que se verifique la relación que se está haciendo y una vez que yo confirmo de que es esa persona, lo que puedo hacer es adjuntarlo al árbol familiar como una fuente, ¿sí? Entonces yo adjunto el registro a las personas, que ahora les voy a enseñar cómo hacer para hacer todo de una, en un solo registro y no tener que andar yendo a la persona cada rato. Entonces, de esta forma, eh, ya queda en el árbol familiar, en fuentes, queda el registro adjuntado y cuando uno necesite buscar esa información va directamente a fuentes, ¿sí? Ahora les voy a mostrar un pequeño video que encontré que me pareció muy lindo. ¿Sabes qué son esos botones azules que aparecen de repente en tu árbol? Perdón, ¿escuchaban el video? ¿Sabes? Sí, hermana. Sí. Ajá, perdón. Sí. ¿Sabes qué son esos botones azules que aparecen de repente en tu árbol familiar de Family Search? Los botones Perdón. azules que aparecen de repente en tu árbol familiar se llaman registros sugeridos. Los registros sugeridos son registros indexados o digitalizados que podrían concordar con la información de tus antepasados en tu árbol. Cuando el sistema de Family Search encuentra una posible concordancia, genera un botón azul, como una sugerencia que puede ayudarte a identificar, documentar y describir nueva información de tus antepasados. Puedes encontrar los botones azules en la columna derecha de tu página de inicio de Family Search, tanto si tienes la versión anterior como la nueva. También puedes encontrar estos botones a la derecha del nombre de una persona en tu árbol familiar. Para usar los registros sugeridos, solo debes pulsar el icono del botón azul. Al hacerlo, se abrirá un recuadro de diálogo con vínculos de uno o más registros indexados que Family Search cree que podrían estar relacionados con las personas de tu árbol familiar. Revisa los detalles y compáralos con los que ya conoces de tus antepasados. Si el registro sugerido concuerda con el de tu antepasado, adjunta el registro a la página de la persona. Recuerda que no todos los registros sugeridos son una concordancia. Por lo tanto, debes revisar el registro y comparar su información con lo que ya sabes de tu familia. Visita tu árbol familiar ahora y localiza un registro sugerido. Podrías encontrar nueva información y obtener grandes resultados. Y yo me sentía la más colada porque para nosotros Bien. Había una hermana que había levantado la mano, ¿puede ser? Es que ya me contestó con el video la pregunta Bueno, ¿cuál era que, su pregunta? que si todos los registros sugeridos Sí, son familia y no, porque exacto. dice, recuerde que todos los registros sugeridos, este, pues no es familia, porque No todos. no tengo una hermana y una hija que piensan que todos los registros sugeridos son familia y ellos las añaden a todos. Y yo digo, es que están mal. Ustedes no deben hacer eso, deben de investigar más. No, pero es que si Family Search te los manda es porque es tu familia. Y yo, y yo la verdad, pues no quiero vincularme con ellas. Mi árbol no lo quiero vincular con ellas, porque Claro. pues creo que hasta Benito Juárez es su familia de ellas.
con eso les digo todo. Entonces, pues no, o sea, han encontrado muchos y muchas personas célebres que dicen ellas que son familia, pero yo digo que ya van por mal camino al añadir todo lo que Family Search les sugiere. Yo Claro, pienso eso, ¿verdad? Es todo. Hermana, gracias. hermana Mitillo, Sí, eh, sí, quería hacer un pequeño aporte nada más. Es verdad lo que dice la hermana, lo confirmo, no es que todos son nuestra familia. Por eso yo sugiero que podamos investigar. Después de la cuarta generación, ya se pone más complicado si no tenemos datos fehacientes que confirmen que es nuestro familiar, se pone un poco más complicado. Entonces es donde necesitamos trabajar con mucho esfuerzo, con mucha tranquilidad, con mucho tiempo, investigar hasta poder encontrar realmente. Mi sugerencia es, como yo lo hago, por ejemplo, y a mí me sirve, es en la quinta generación, por ejemplo, buscar un papel como un certificado de nacimiento, un certificado de matrimonio, un certificado incluso de un hijo que realmente confirme que son de la misma familia por el mismo hecho que ese es lo que me va a dar la seguridad de que realmente estoy tratando con un familiar directamente, porque si no, se pone complicado. muchas gracias. Sí, hermana Milagros. Milagros. Hermana Lucero, usted tenía levantada la mano. Está silenciada. ¿Me escucha? Ahora sí. Lo apagaron. Como consultora me tocó un caso de que no le llegaba registro sugerido y era porque no había estandarizado las fechas de nacimiento, de función y estandarizados el lugar, ¿no? Entonces, no le llegaba y bien le pusimos estandarizado, comenzó a llegar los registros sugeridos. Entonces, en eso hay que tener cuidado para que Totalmente. lleguen los registros sugeridos es que estandaricen el lugar, la fecha, para evitar que al menos nos lleguen, ¿no? Esos registros. Ese es nada más el aporte. Muchas gracias. Hermana Moramay. Sí, también quería comentar, es cierto, se empieza a ser un poco más complicado. Creo que las cosas que podemos revisar antes de estar seguros de si es de nuestra familia o no, son tres cosas, que es, bueno, lo que yo reviso antes de saber. Una son los parentescos. Hay que revisar si los parentescos coinciden, el lugar y las fechas. Porque también me ha pasado, yo creo que a muchos de ustedes les ha pasado que a veces adjuntan documentos que una vez agregaron unos documentos de personas que no eran de mi país, o sea, ni siquiera eran del país, y los años no coincidían para nada, o sea, eran personas de mi familia era como de mediados de 1800 y estas personas eran como de mediados de 1900, o sea, eran más de 100 años de diferencia. Entonces, el revisar esas tres cosas ya nos podemos estar más confiados de que sí son de nuestra familia. Y también otra cosa que les quiero comentar es que cuando los adjunten, revísenlos y agreguen la información. Porque también me ha pasado muchas veces ayudando a hermanos que no pueden hacer las ordenanzas porque les faltan datos. Revisamos lo que ya otras personas adjuntaron y ahí están las fechas o la información que necesitábamos, porque solo lo adjuntaron, pero no se aseguraron de que esa información apareciera en la página de las personas. Entonces hay que revisar y leerlos. Yo siempre les digo, léanlos, 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 porque la indexación puede estar mal o también podemos Totalmente. encontrar más información que no está indexada. Exactamente. Muchas gracias. ¿Alguien más había levantado la mano? Bueno, ahora vamos a hacer como una pequeña parte práctica.
¿sí? Perdón que interrumpa, es que no pude Sí, levantar la mano. sí, dígame. Fíjese que me acaba de pasar ahorita con una persona que entró en mi árbol familiar. Déjeme, a ver, entró en mi árbol familiar y agregó a mi abuelo con otro ID, con el mismo ID, pero tiene a otra persona con el mismo nombre, los mismos apellidos, pero ella es de la Ciudad de México. Entonces no sé cómo arreglar esto, porque sí me quedé así, que traté como veo que hay un chat, quise hablar con él, pero ya no supe qué decirle, entonces me esperé y ahorita tengo esa situación, porque sí, el abuelo, o sea, su abuelo, o bueno, es tátara, porque yo estoy en la sexta o séptima generación, no recuerdo bien, pero ellos tiene el mismo ID, vamos a decir abuelo, ¿no? Su abuelo y mi abuelo, o mi pariente y su pariente, pero ellas, que se llaman igual, tienen otro ID y me está dando datos de una persona de la Ciudad de México y mi familiar es de, no me acuerdo, creo que es de Michoacán. Entonces pero yo ya vengo siguiendo el hilito bueno, o sea, cómo va, Claro. pero ahora no sé cómo solucionarlo. Bueno, ahí lo podemos ver, ya lo podríamos ver. Ahí, vamos a hacer Gracias. la muestra de los registros sugeridos y después podemos llegar a ver. Hermana Gracias. Carolina, te escuchamos. Buenas tardes para todos. Sí, hermanita, de verdad que muy bueno que están haciendo la acotación sobre ese punto, porque a veces los hermanitos, como por el afán de sacar tarjetas, no están haciendo el trabajo. Y algo que yo trato de enfocar mucho a los hermanitos que sí trabajan conmigo, lo primero es ir a doctrinas y convenios. El Señor quiere una casa de orden, ¿sí? Y no podemos hacer las cosas, tomar las cosas y más a nuestro árbol familiar, adherir a personas sin una debida investigación. Entonces, de ahí la importancia de enseñarles a orar, a ser pacientes, porque Dios no nos dice que corramos más a prisa de lo que nuestras fuerzas nos alcancen. Y es muy importante poderle recalcar eso, que a veces a mí me han dicho, ay, hermanitas, que si salí ahí es porque, mejor dicho, esos son mis familiares. Y realmente, sí, la ilusión de todos es llegarlo a encontrar, pero Dios tiene un método y un medio que es a través del orden. Entonces, ojalá que eso se pueda replicar mucho en los barrios porque lastimosamente no se tiene presente de que son precisamente eso, sugeridos, no que sean solamente familia. Gracias. De nada. Bien, fíjense, estoy en mi página de inicio, ¿sí? Ustedes ahí pueden ver, es mi página de inicio de Family Search. Si yo voy abajo, me aparece a las personas que vi recientemente, a mano derecha aparece buscar un antepasado, más abajo me dice sugerencia de templo y un poco más abajo me dice sugerencia, registros sugeridos. Yo puedo optar por buscar por acá y ver todos los registros sugeridos que yo tengo en disposición en mi árbol genealógico, o puedo ir a mi árbol genealógico y ver qué registro sugerido tengo de esa persona, ¿sí? Entonces, fíjense, vamos a agarrar uno. Hermana Mitillo, perdón por la Sí, interrupción, y una cosa muy importante, que dice ver parentesco. Eso nos ayuda porque ya nos puede decir si es mi pariente y en qué grado es mi pariente, antes de empezar la revisión. bueno, gracias. Yo la verdad que no sé si son parientes todos míos, porque ya son muy lejanos algunos. eh, pero fíjense, ahí está, ahí aparece. Lo que decía el hermano eh, Castillo, la importancia de buscar el parentesco que tenemos con esta persona, ¿sí? Fíjense, es súper lejano. Pero bueno, vamos a revisar el registro sugerido. Hago clic ahí
Y fíjense que me aparece el registro histórico. Hago clic sobre el registro histórico y me da una pequeña, como un pequeño resumen de lo que el registro tiene, ¿sí? Yo generalmente lo que hago, esto es lo que hago yo, no es una norma. Yo abro la persona y primero investigo un poco de la información, porque no tenemos en nuestra cabeza todas las personas de nuestro árbol familiar. Fíjense de que esta persona tenía un parentesco súper lejano al mío, entonces tengo que ver y verificar bien, ¿sí? Entonces yo primero reviso de que tenga fechas, de que tenga los nombres de los padres, de los hijos, si existen. Por ahí me fijo quién es el que puso la información. eh, y una vez que tengo esto, me fijo en las fuentes. ¿Por qué me fijo en las fuentes? Porque a mí me ayuda mucho el hecho de ver si es fidedigna la información o no. O sea, por ejemplo, me fijo en la fuente y reviso de que sea la información correcta, ¿no? Bien. O sea, una vez que yo corroboré toda esta información, recién ahí vuelvo a sugerencias y pongo revisar. Y ahí me aparece un pequeño resumen, ¿sí? Me dice que esta persona se llama Giuseppe Beberica, que tenía 33 años cuando se casó, hijo de Filippo y de María Gatti, y su esposa se llama Eugenia Caterina Luciani, que es un poco lo que estábamos viendo acá. Luciani, Eugenia Catarina. Entonces, estamos hablando de la misma persona. Tenía 25 años, hijo de Césare y de Ana Falboni. Entonces, una vez que yo revisé así a grandes rasgos, voy a... ¿Alguien quiere decir algo? Bien. Entonces voy a adjuntar al árbol. Se me va a abrir otra ventanita y se me aparece este cuadro comparativo. Fíjense que el sistema automáticamente me marca las coincidencias entre el padre de la persona del registro y el padre de mi registro, de mi árbol familiar, perdón, la madre del registro y la madre de mi árbol familiar y la persona en cuestión. Entonces me fijo y corroboro. Tengo Giuseppe Beberica. Acá varía un poco el nombre, fíjense. Entonces, algo que dijo la hermana Moramay que es importante, acá tenemos una opción. Podemos ver el registro, que es lo que estaba, es esto es el registro, ¿sí? O podemos ver la imagen. Cuando yo voy a ver imagen, se me abre otra ventanita y yo puedo ver el registro en papel, digamos, digitalizado. ¿Qué me permite esto? Me permite corroborar que la información es correcta, ¿sí? Hermana Mitillo. Sí, le escucho. Yo lo que también hago, voy a persona y veo Sí, que en persona podemos poner una información, una leyenda de quién es la persona sobre la que se está investigando. Y normalmente yo pongo, cuando son mis familias, por ejemplo, tengo hasta la quinta generación que yo sé fehaciente que es mi familia, que está constatado eh, por los datos que tengo, por los certificados que tengo. Pongo ahí a donde dice, creo que seguir, ahí acá. anoto, sí, creo que se puede poner, estoy en el teléfono, a ver, sí, creo que hay, eh, pongo, pongo una leyenda donde, aparte de seguir, pongo una leyenda donde dice
bueno, mi familia, por qué y que nació en tal lugar y que se fijen los documentos. ¿Para qué? Para justamente evitar lo que le estaba pasando a la hermana que habló hace un ratito, que otras personas este, cambien datos o hagan algo indebido con el árbol, con mi árbol. ¿Por qué? Porque cuando abren el nombre, por ejemplo, en este caso Giuseppe Verecia, Verísica, que usted tiene acá, cuando abre el árbol de él, va a saltar primeramente esa leyenda y que le va a decir quién es y lo que hace antes de hacer cambio. Entonces usted puede leer y ahí darse cuenta si realmente es su pariente o no es. Perfecto. Muchas gracias. Bien. Eh, bueno, acá en la lectura de registros, en particular en Italia, había, yo por ejemplo, para mí es una N, Venerica, no una doble C. Eh, pero es una cuestión de interpretación del registro. La verdad que yo no sé si era un apellido muy común o era muy común hacer eso. La hermana Moramay sabe más en cuanto a paleografía, así que ella podría esclarecernos un poco. Pero en todo caso, el registro sigue coincidiendo, ¿sí? Si yo tengo dudas en cuanto a al nombre, fíjense, si yo quisiera modificarlo y decir, no, es una N, no es una B corta, sino que es una N, yo acá tengo un lapicito y la información de mi árbol familiar la puedo modificar, fíjense. Esto es del árbol familiar. Acá arriba estoy en el árbol familiar. La información de mi árbol familiar sí la puedo editar. Y acá yo podría poner la N. Bueno, acá hay una razón de por qué la información es correcta por un archivo headcom, ¿sí? Pero yo podría poner que en el registro se lee Venerica, por ejemplo, ¿sí? Eh, y podría adjuntar esa información, ¿sí? Como no soy pariente tan cercano de esta persona, no la voy a modificar, pero sí le voy a hacer una aclaración en el registro de matrimonio. Interpreto que el apellido puede ser Venerica, y lo guardo, ¿sí? Después corroboro, acá en la indexación no se le identificó con un sexo, acá sí, y me fijo en el nacimiento en 1838 y coincide el año. Entonces, una vez que todo esto coincide, le puedo agregar una razón, puedo poner de que es la misma persona, coincide, lo que sea, y adjunto, ¿sí? Pero fíjense que solamente se lo adjunté a Giuseppe, pero en el registro está Eugenia, Filippo y María Cat. Entonces, lo que voy a hacer es adjuntar a cada persona del registro, adjunto la fuente. Corroboro de nuevo. Acá es igual, es una cuestión de interpretación si es Caterina, Catarina, ¿sí? Acá el año varía, pero esto era muy viable por el hecho de que dependía de la fecha en que se casaba, como solamente en el registro se declaraba la edad, se hacía un estimativo de la fecha de nacimiento y si se casó antes o después del cumpleaños, esa fecha variaba un año. Agrego la información, si la quiero agregar, si no, acá está, fíjense. La única diferencia es si yo le pongo agregar, esta información que se agrega tiene una fuente adjuntada y adjunto. Luego puedo ir acá arriba y adjuntar a los padres de Giuseppe. Entonces al padre se llamaba Filippo
acá coincide con el Filipo, fíjense que no tiene mucha información más que era hombre y el nombre y adjunto. Voy a esta parte, María Gatti, coincide el nombre y adjunto. Ahora, ¿qué pasa con los padres de Eugenia Catarina? No aparecen el cartelito de adjuntar. Entonces yo acá, fíjense, en mi árbol familiar, acá puedo poner cambiar persona. Y me va a decir a quién quiero que poner como persona principal. Entonces voy a poner a Catarina, Eugenia Catarina. Fíjense que el sistema, automáticamente yo hago el cambio en mi árbol familiar, me, eh, me aparece el cartelito para adjuntar los padres. Entonces pongo adjuntar ahí, en el medio, Césare, Césare se llama, y hay más información acá, adjunto. Y tengo a Ana Falboni, que acá varía el apellido. De nuevo, puedo revisar en el registro y verificar cómo se llama. Eugenia Caterina, Figlia del Vivente, Césare y Salvucci es. Esa es una S, una A, una L, una B corta, la U y la doble C. Salvucci Ana. Entonces, una vez que corroboro ese, digo, no, está bien el nombre de la madre. Por favor. Perdón, ¿cómo? No, no lo escuché, hermana. ¿Me quería decir algo? Bien. Acá la indexación se deben haber equivocado y escribieron mal el apellido, pero en el registro del árbol familiar sí está bien escrito. Y esto es lo que vale, ¿sí? Una vez que veo que está toda la información, adjunto. Y una vez que yo adjunté, fíjense que en el registro ya no tengo más nadie para adjuntar. Ya aparece con el cartelito verde, donde yo verifique que la información sea correcta y cada persona está adjuntada. Entonces yo cuando vuelvo a Giuseppe, vamos a volver a la sugerencia acá. A Giuseppe, voy a la persona. No me va a aparecer más el cartelito que aparecía antes de ver registro sugerido. Yo cuando entro acá, va a aparecer la información que yo agregué. Fíjense. O sea, toda la información que yo puse en adjuntar aparece ahí. Aparecen los padres con su respectiva fuente. Ahí están las fuentes. Y ahí se los voy a mostrar acá. Fíjense. Esta es la solicitud de matrimonio que encontré que un hermano, una persona había puesto antes. Y este es el registro que yo acabo de adjuntar. Perdón. Este es el registro que acabo de adjuntar, donde está el resumen de su matrimonio, digamos. Y aparece quién lo puso y en qué fecha. ¿Sí? Esa es una de las cosas que ha ido mejorando Family Search en cuestiones de adjuntar registros sugeridos. Yo puedo editar el registro de mi árbol familiar dentro del registro sugerido, agregar información o quitar información. ¿Sí? ¿Hay alguna duda? No sé si es que están muy concentrados. Todo bien, todo bien. Vamos a ver acá. Mira, acá vamos a revisar uno. Voy a cerrar todo lo otro. Tenemos a Eugenia, la misma de recién, Eugenia Catarina Luciani, Giuseppe, su esposo, y un posible hijo, hija, perdón, Becherica. Entonces vamos a revisar la imagen, ¿sí? Yo reviso la imagen y me fijo.
Sí, hermana Zacarías. No, cuando juntamos no hay riesgo de que la información que no queremos se añada a la buena información Entonces se refiere a, cuando adjuntamos. A veces hay información que decimos, no, pues esto no es, esto está mal, ¿verdad? No en hay el riesgo, registro sugerido está mal, pero usted lo no adjunta hay, igual, dice. ajá, entonces yo los junto, no hay riesgo de que esa información mala, que está mal, se añada a mi información buena. No, no se añade si usted no le da el ok de agregar. Ah, Fíjense yo que le, ahí el apellido de de la mamá de ella era Salvucci y ahí le habían puesto Fabiori o algo así, no me acuerdo ajá, ahora. sí, sí, Esa información no quedó como fija en mi árbol familiar, yo no la modifiqué, ni le agregué, solamente adjunté el registro a su árbol familiar como una fuente, pero no ya, modificó la información. bueno, ajá, ¿Sí? sí, Bien, este es un registro de matrimonio entre dos personas, se llama Guarchioni, Giuseppe y Becherica Enrica. Entonces es mujer. Ahí aparece que es de 30 años, contadina de Pausula Figle de Giuseppe, es contadino. Era contadino, porque parece que no estaba vivo. Fíjense que no aparece la edad. Y Luciani Eugenia, contadina, residente en Montegranaro. ¿Sí? Entonces, si yo corroboré que la imagen me da esa información correcta, estamos hablando de una hija de Giuseppe y Eugenia Luciani, vuelvo a la fuente y digo, sí, es la misma mujer. Es Becherica, Giuseppe, el padre, Eugenia Luciani, la madre, y ahí aparece una hija. Entonces adjunto. Acá adjunto al padre. Fíjense que acá no aparece el apellido del esposo. No modifique ninguna eh, información del árbol familiar. Solamente lo que hago es adjuntar el registro como fuente a esa persona. Y acá me aparece la opción agregar. Acá no estaba en el registro de mi árbol familiar, no estaba la hija agregada. Entonces la vamos a agregar. Fíjense que ya Family Search automáticamente le abre un pequeño cartelito y le dice, se llama Enrica, Becherica, no dice qué es, nosotros le vamos a poner que es mujer porque sabemos que es mujer, falleció y suponemos que sí, está fallecido. Me da una fecha estimativa de nacimiento porque en el registro, acuérdense que de matrimonios solamente me aparece la edad de los novios, no me aparece el año de nacimiento, la fecha exacta de nacimiento. Entonces es un estimativo, ¿sí? Aproximadamente, es más, si yo no estoy muy segura y no quiero equivocarme, le puedo poner aproximadamente 1876 y lo estandarizo. Fíjense que no me dice el lugar de nacimiento, pero en la imagen, voy a la otra ventanita, me dice que ella vive en Pausula. Eh, no me aparece más información de ella, del nacimiento. Voy a ver si encuentro algo más. Bueno, no aparece nada más. Entonces yo le puedo poner, incluso le puedo poner acá que fue en Italia, si quiero. Si estoy casi convencida. Si no, no le pongo nada. Y una vez que bajo, dice, los parentescos es el padre Eugenia Catarina, la madre Giuseppe Becherica, pongo crear nueva persona. Toda la información ya está acá, ya la agarró del registro que fue indexado. Entonces pongo crear nueva persona. Una vez que yo la creo, automáticamente el sistema me pone toda la información que yo acabo de crear y me dice, ¿qué querés agregar aparte de esto? Puedo agregar la ocupación, que era contadina.
La agrego y adjunto. Puedo poner por qué esta persona es la correcta, si no, no lo pongo, pero sería, lo ideal es que nosotros aclaremos por qué esa información es verídica, ¿sí? Y adjunto. Ahora, fíjense que acá aparece el esposo, Giuseppe Quarschioni, y los padres del esposo. Entonces, vuelvo acá, a cambiar persona en la parte del árbol familiar, cambio persona, pongo a la hija, a Enrica Becherica, y ahí automáticamente me aparece el cónyuge, que yo puedo agregar. Agrego y corroboro la información. Se llama Giuseppe, el apellido, quiero corroborar. Parece que es una Q, no una G. Quarchioni. Interesante. Hombre, porque es el esposo, falleció aproximadamente en esa fecha y pongo crear nueva persona. Una vez que tengo eso, fíjense que acá me aparecen las proclamas de matrimonio, que es el registro este de acá, la publicación del matrimonio, lo agrego, agrego la ocupación y adjunto. ¿Qué me estaría faltando acá? Los padres ¿Los padres de quién? de él. Del esposo, muy bien. Entonces, ¿dónde tengo que ir para poder adjuntar el registro de los padres del esposo? A la persona, a él, Joseph. ¿Y cómo hago para que él sea la persona principal? Cambiar persona. Muy bien. En cambiar persona, lo busco al cónyuge y ahí automáticamente me aparece. Fíjense que no me aparecen los padres en el árbol familiar porque no existían. Los estoy agregando yo. Entonces pongo agregar. Paolo se llamaba y le vamos a poner el apellido del chico. Generalmente en el registro yo se ponía que era hijo de tal, pero se entiende que es el apellido del padre que lleva el hijo. No sé si me aparece en el registro. Fíjense que dice Delfú Paolo. Entonces había fallecido esa época ya. Estamos en el año 1906. Entonces, Delfú en Italia significa del fallecido. Entonces voy acá y acá le puedo agregar que la defunción antes de 1906. No sé la fecha de nacimiento, pero sí sé que murió antes de la fecha de la publicación del matrimonio de su hijo. Entonces pongo crear una nueva persona y ahí lo puedo juntar, fíjense. Y ahora agregamos a la madre. Me vuelve a aparecer acá porque no estaba en el registro. Porcurini dice que es el apellido. Vamos a revisar. Para mí es Fortuna. Está el chat a full y no lo estoy leyendo. Es el hermano rica. Bueno, para mí es Fortuna. Rosa. Esta es una S. Fortuna Rosa.
Entonces en el enlace de fuentes, acá le voy a poner fortuna porque es lo que yo entiendo. Que dice fortuna. No tengo más información que la residencia de ella, que reside en Pausula. Acá dice que es viuda del señor Mori Anunciato. Así que esa es otra información que yo puedo llegar a agregar en el registro más adelante, no en este de acá, ¿sí? Entonces pongo crear una nueva persona y la adjunto. Entonces fíjense que ya está el registro completo con todas las personas ya adjuntadas. Fíjense, puedo ver en el árbol. Miren, ahí les voy a cambiar el color acá para que ustedes vean. Cuando uno obtiene el árbol familiar, así, ¿ven? El registro, en cuadro de abanico, el registro azul me indica los registros sugeridos que tengo de esa persona. Si yo estoy en formato horizontal, me va a aparecer como recién acá, en el costadito. ¿Ven el icono azul? Este. Y ahí puedo ver todos los registros que aparecen como sugeridos. Y acá el otro. Fíjense que hay registros de Ancona y hay registros de Macerata. Como son de ciudades distintas o de lugares distintos, mi consejo es que siempre revisen, porque no, en aquella época no era muy normal trasladarse tantos kilómetros para poder formar una familia. Generalmente se hacían mudanzas, hacían dentro de la zona o eran por una rotación de cultivos o por un trabajo mejor o por situaciones de guerra, pero generalmente si dos personas que eran de una zona, en este caso en Macerata, no se iban a casar en Milano, que es al norte de Italia. Se casaban en esa zona y se desarrollaba su vida familiar en esa zona. Por eso es importante eh, revisar la información del registro sugerido para poder evitar estos inconvenientes. Ahora, ¿qué pasa si yo adjunté algo que no correspondía? Que es lo que la hermana, o me adjuntaron algo que no correspondía, que es lo que dice la hermana acá. Lo único que yo adjunté fue una fuente. Entonces yo puedo ir a fuentes, hago clic acá y puedo poner separar. Cuando yo hago clic en separar me dice, bueno, el sistema de Family Search me dice, vamos a sacar este registro de esta persona, pero decinos por qué. Entonces yo acá, mi recomendación es que siempre expliquen el por qué. No es el padre de Giuseppe o el registro está mal adjuntado porque en realidad corresponde al hijo o esa persona no estaba presente en ese evento, no sé, el motivo que ustedes consideren. Recuerden de que el hecho de que haya fallecido no quiere decir que no sea la persona, ¿no? En este caso, Paolo no estaba presente en el matrimonio de su hijo, sin embargo, en el registro aparece porque es el padre que lo registró como su hijo. Entonces, es importante de que eh, incluyamos la información que tiene el registro, ¿sí? ¿Se entendió esa parte? Sí, gracias. Bien, para la hermana que me decía cómo puedo hacer para yo separar, acá está. Es más, puedo revisar los datos adjuntos, que me vuelve a aparecer el cartelito del padrón comparativo, o puedo editar la fuente. ¿Qué esto qué significa? Yo acá puedo poner Paolo Guarcioni, registro de publicación de matrimonio de su hijo Giuseppe. Creo que era Giuseppe, ¿no? Ya ahora me agarró la duda. Sí, Giuseppe.
Entonces, una vez que tengo eso, le puedo poner alguna nota que le puedo decir, en el registro figura como fallecido. Estamos en hora, hermana. Perfecto. Entonces, una vez que yo anoto todo lo que quiero anotar, pongo guardar. Entonces, fíjense que ahí me aparece la fuente con una información mucho más clara de qué es lo que voy a encontrar en esa fuente. Bueno, hermanos, espero que hayan podido encontrar un poco de respuestas, de que hayan podido aprender un poco cómo se trabaja con los registros sugeridos. La verdad que es bastante interesante cómo el sistema nos ayuda a poder eh, encontrar aún más información de nuestros antepasados a través de estas herramientas como la inteligencia artificial. Y bueno, la invitación es de que podamos eh, hacer un buen uso de esta tecnología, que podamos, como dijo la hermana Carolina, seguir el espíritu y poder eh, verificar la información, corroborar que sea la correcta y tratar de extrujar el registro en lo máximo utilizando estas herramientas. Y esto es lo que quería compartir con ustedes y lo hago en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Bueno, Amén. muchas gracias, hermana Mitillo, por la clase, muy instructiva. Y hermanos, ahí le compartí este link de la plataforma donde vamos a subir esta clase y donde se suben todas las clases, que es de Haciendo Historia Familiar Iberoamérica, donde ustedes podrán volver a mirarla, donde ustedes podrán poner un me gusta y también compartirlo con quienes ustedes quieran. También está el link de los grupos que ustedes pueden compartirle a quienes quieran para que ellos puedan también ingresar a nuestra plataforma, a nuestra academia y seguir aprendiendo. Y los seguimos invitando para la próxima y bueno, gracias nuevamente a todos ustedes, porque gracias a ustedes se pueden dar las clases, podemos los instructores prepararse para que puedan dar lo mejor de sí y poder enseñarle lo que nos da Family Search para poder ayudar a nuestros antepasados. Vamos a finalizar con una oración y